tener mejores caminos sin que nos estén cobrando lo que nos están cobrando. ¿Usted cree que podríamos tener un desarrollo más justo en las regiones, no solo en algunas comunas privilegiadas que se dan gusto, que yo me alegro por los habitantes de esas comunas, pero es bueno que pensemos en todo el país? Yo le digo, ¿sabe, señora? Fíjese que con la plata nuestra podríamos duplicar el presupuesto de todas las municipalidades, de todos los cores y de todos los ministerios. Duplicarlo. El presupuesto nacional de Chile hoy día son 80.000 millones de dólares. Por favor, Jorge, tú lo pueden ratificar, por favor, sí. Porque la gente no tiene por qué creerme a mí. No, por supuesto. Véanlo. El presupuesto de Chile aprobado para este año son 80.000 millones de dólares. ¿Saben cuánta plata tiene la AFP depositada fuera de Chile? Más de 80.000 millones. Oh, no. O sea, fíjense, con la plata nuestra, señor, es que nos vienen buenas retribuciones. Mentira, ha habido crisis. El 2008 perdimos el 40% de los fondos. En estos meses han habido contracciones cíclicas económicas. Hay economistas que hablan de que hay una crisis que viene con tal y tal cosa. Señor, y aunque hubiera buenos rendimientos, ¿no tenemos que colocarle atención al drama de las personas? ¿Cuánta alegría habría en esos niños, en esos viejos, en esos profesores, en esa gente que recibe? La huelga de los profesores ahora, por favor, si no es para ganar más plata, querían mejores condiciones para hacer una educación al servicio de la familia. Es una inversión, no es un gasto. ¿Y dónde está la plata? Uno puede preguntarse. Allí, ¿quién la maneja? 6 grupos económicos que tienen esta plata la mandan fuera de Chile. Así es. Entonces tú decir, ¿hay plata? ¡Ay! Lo que pasa es que por decisiones políticas no se invierten acá. ¿Por qué? Porque los políticos han fracasado porque han estado comprometidos en el proyecto. Y por eso yo digo, trato de calmarme un poquito y decirle, mire, ya, no, usted de buena fe estuvo en esto, pero no se da cuenta ahora que este es un fracaso evidente. Yo escuché a un diputado de la UDI en la comisión decir, no discutábamos más, si las pensiones son malas. Pucha máquina, listo, es un avance, ¿no? Porque las defendían a ultranza. El proyecto del gobierno las defiende. Pero cuando al renglón seguido decir, ¿cómo las mejoramos? Le dicen a 40 años plazo. Y la oposición, ¿cuál es la propuesta que ponen desde el Frente Amplio a la ADC? Es que se incrementen las pensiones en un 20%. Por favor, mire, por favor, señora, escúchenme. La pensión promedio son 200.000 pesos. Incrementarla en un 20% son 240. Son 40.000. Sigue siendo una cuestión miserable cuando hay opciones distintas que nos permiten mejorar. A ver, tanto que habla usted, señor, ¿hay alguna opción distinta? Sí. Fíjate que incluso la tomó con buena disposición el presidente de mi partido, fue ahí. Yo le tengo mucho afecto a pesar de las discrepancias que tenemos. Yo he discrepado de su enfoque en estas cosas, pero yo le he tratado de decir, mira, fue en la comisión de previsión, fui porque él me lo pidió que fuera. Yo no quería ir, se sientan gallos que defienden la AFP, que quieren subir la edad de jubilación, que quieren subir la cotización, que defienden la comisión del 45. Y todo, yo digo, no, pues yo tengo aguante hasta ciertos límites. Ya le comuniqué a mi querido amigo, no voy más. Perdóname, pero no voy más, porque es una pérdida de tiempo. Pero desde el Frente Amplio al Partido Comunista en el Congreso piden 20% e insinúan, por ejemplo, que podría haber una solución a través de una pensión universal. Yo he leído a los socialistas, que tienen un gran asesor, András Utov, que plantearon en su momento llegar a una cierta modalidad que recupera el concepto de seguridad social sobre una base común. Perfecto. ¿Qué es lo que he planteado yo hace años? Me encantó coincidir con un académico de lujo, un doctor en economía, que del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, un brillante solimano, que en uno de sus libros publicados recientemente sostiene que la solución pasa por la pensión universal. Aquí está en mi librito, en todo lo más. ¿Cuál es? ¿Qué consiste? Mire, hoy día, como una obra positiva de la presidenta Bachelet, existe la pensión básica solidaria. Son 107.000 pesos. Exacto. Hay gente que se ríe de eso. Yo digo, vayan a las poblaciones. ¿Sí? Y vean por qué la señora Bachelet es admirada por mucha gente pobre. Mucha gente va a ganar. Porque son 107 lucas que, por Dios, que son importantes para la gente que no tiene nada. Este desprecio que hay por lo que vive la gente de carne y hueso es realmente inaceptable. Son miles, son 500.000 personas por lo menos que están en una condición de esa naturaleza. A mi juicio es justo. Sí, señor, no han aportado un peso para previsión y tienen 107.000. Muy bien, este país tiene recursos para hacerlo, lo hemos logrado financiar. Pero de repente al lado,
yo coloco una trabajadora que ha aportado 25 años, el 20% de su plata la ha aportado a la AFP, Sí, claro. y tiene una pensión de 117.000 pesos mensuales. Las que tienen pensión de retiro programado. Véanlo, son las cifras oficiales. 117.000 pesos. Sube, porque la presidenta Bachelet también creó un aporte previsional solidario, entonces sube con 30.000 pesos más y se acerca a los 150.000 pesos. 150.000 pesos después de entregarle 20 años de su vida, el 20% a la AFP. Y alguien que no aportó nada, por razones entendibles, llega a 107.000. ¿Te parece justo? A mi juicio, es justo que la gente reciba los 107, pero no es justo que la gente que ha ahorrado todos los años. Que han ahorrado. Entonces, ¿cuál ha sido mi fórmula de ver el tema? ¿Qué pasaría? Dije yo, y le pregunté a algunos que saben de números, ¿qué pasa si extendemos la pensión básica solidaria a todos? Como mínimo, como parte mínima. Lo está como base. En Dinamarca lo tienen, hay en sí. diversos países que tienen un piso de esa naturaleza. Yo no soy ningún gallo brillante, tengo más brillo que un metaloide. Eso es para los que estudiaron algo de química, digamos, en esa materia. Entonces empecé a ver el tema y dije, sí, ¿sabes tú que si extendiéramos la pensión básica solidaria a todos, podrían subir las pensiones en 110.000 pesos de inmediato? De una. De inmediato. Sí, porque pesca la pensión solidaria más su pensión. No. de la AFP. Sigue siendo la pensión básica solidaria la misma. Sí, correcto. Yo no me meto ahí. Ya. Sí. Hay que subir el 10% o Ya. el 15%, subimos el 10 o el 15%. Esa es la pensión básica para los que nunca han aportado nada. Perfecto. Sí. Pero los que así han aportado, entonces yo le digo, sí, pues usted también paga impuestos, paga el IVA, paga esto, paga lo otro. Con esos fondos usted, no, ni siquiera le toco los fondos del Estado. ¿Sabes con qué la financio? Con el aporte patronal. Ya. El aporte patronal, ese 4% 4% ridículo, sí. que tiene que llegar a 18, según los expertos. Tiene que llegar. Yo lo he planteado así, no porque Pero sea son yo. 4%. A 14 quiere llegar a la Piñera, digamos. 4%. Con ese, Pero en 8 quedémonos años, en el 4%. Si ese 4% se hiciera el próximo año, Un 4% directo, no al 0,5. 4% se va a las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados, menos los de la pensión básica solidaria. Claro. Estoy hablando de los que están siendo explotados por la AFP, Sí, por la AFP, sí. o que tienen una pensión baja por el IPS y que no son los militares, por supuesto. Entonces, Exacto. estoy diciendo, esto significa que la pensión promedio, 200.000 pesos, sube más del 50% automáticamente. Y ocurre que en los 500.000, por favor revisen los números, 500.000 chilenos que reciben una pensión de retiro programado suben un 100% su pensión, 100%. ¿Cómo lo he tratado de reducir esta propuesta yo? A decir, ¿sabes? Ni un peso más para la AFP y ni un peso más para el Estado. Porque todos se han engolosinado discutiendo el ente estatal. ¿Quién se queda con esas lucas? Ente estatal. Miércoles, si la Galla quiere saber cómo voy yo en las pensiones. Exacto. ¿Cuánto se demoran en aprobar una ley sobre un ente estatal? ¿Cuánto van a discutir si es de carácter autónomo, si no es autónomo, Sí. cuánto lo cuotean? ¿Cuánto? Tenemos años para eso, años. ¿Y sabes tú lo siguiente? Son ignorantes. ¿Por qué? Porque ya existe por ley el Fondo de Garantía de Pensiones. Y el Fondo de Garantía de Pensiones, ustedes lo pueden ver, están en los documentos, métanse en internet, pongan Fondo de Garantía de Pensiones. El Fondo de Garantía de Pensiones dice, ¿cuál es su objetivo? Es respaldar el pago de las pensiones básicas solidarias. Ya. ¿Cómo se financia? Ya tiene ahí 10.000 millones de dólares. Tiene 10.000 millones de dólares. ¿Dónde lo tienen? ¿Bajo el colchón del ministro de Hacienda? No, lo tienen depositado fuera de Chile. Fuera de Chile. Ya, no importa, ya, no quiero discutir todo, no. Estoy diciendo, hay 10.000 millones de dólares allí. Y esas son las Y aseguradoras. la ley que ya existe dice, la ley de responsabilidad fiscal, dice que ese fondo se incrementa en un 0,2 del PIB cada año. 0,2. Ocurre que si nosotros mandamos el 4% de los empleadores, no a la AFP, no al ministro de Hacienda, sino que al fondo de garantía, para que me pague la pensión básica solidaria, a mí que gano 500 lucas, para mí que gano 800, para mí que gano 900, para mí que gano 300, ocurre que esa 4% son 300 millones de dólares al mes. Son 3.600 millones de dólares
al año. ¿Cuánto dice Piñera que le cueste el financiamiento de toda esta reforma? 3.500 millones. 3.500 millones de dólares. Por favor, cuando yo se lo dije, la subsecretaria de pensiones en la comisión me dijo, una mujer inteligente, yo la aprecio mucho, hija de un gran amigo en que teníamos diferencia, Adolfo Saldívar. Me dijo, lo que pasa con esto, me dijo, es que se financia todo, sí, pero después, ¿qué va a pasar? Por la madre patria, va el 0,2%, va, se supone, el crecimiento del país, ¿no? ¿Verdad? Van una serie de temas. Entonces, no podemos dejar de responder a los temas urgentes, porque hoy día es donde la gente está pasando hambre. Hoy día es cuando la gente tiene miseria tremenda, cuando este país tiene los recursos para hacerlo. Nos han dicho que, por ejemplo, otro tema, ¿sabe por qué son bajas las pensiones? Porque vivimos mucho. Acá estamos viviendo como 100 años, 80 años. Y te quieren que trabaje a los 70 que jubiles. Bueno, el hombre. Oye, y chuta máquina, ocurre que yo he revisado las cifras, y ocurre que el INE, Entidad del Estado, tiene una cifra. Y las expectativas que tienen la AFP y las compañías de seguros son otras. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se expresa? Razones metodológicas. ¿Cuántos años? 100 años te estás calculando de la... En algunos casos 109. Yo les voy a dar un ejemplo después, pero terminemos la idea. El INE antes llevaba ellos las expectativas de vida. Después la AFP y compañías de seguro que competían en el negocio lograron que el gobierno le entregara a ellos en una comisión la que define cuántas son las expectativas de vida. Entonces ellos le entregan datos a la Superintendencia de Valores y a la de Pensiones, diciendo, miren, estos han sido los jubilados cada año, entonces esto significa que las expectativas de vida son, ¡pum!, y te elevaron las expectativas de vida después de jubilar, porque no nos confundamos. Señora, señor, si nos está escuchando, una de las cosas en las que yo creo es la pedagogía política. Entonces no hay que confundir. Hay un concepto de expectativas de vida al nacer, que en Chile ha mejorado mucho porque hemos logrado enfrentar un tema brutal que era el tema de las muertes en la infancia, ¿no? Ahí un doctor de derecha, hombre Monco, inició una misión extraordinaria, luego el Estado la ha ido asumiendo, entonces hoy día es un mejor país desde el punto de vista de que nuestros niños pueden mejor y por lo tanto han aumentado las expectativas de vida total. Pero es distinto las expectativas de vida después de la edad legal de jubilar. Exactamente. Y entonces las expectativas de vida al jubilar, hoy día parecen como a los hombres nos tiran 16 años, a las mujeres 21 años. O sea, teóricamente a los 81, una cosa de ese tipo. Sí, pero te voy a mostrar un ejemplo que yo lo puse en uno de mis libros, que lo publicó La Segunda. La Segunda es un diario que defiende los intereses de los empresarios. Exacto. La Segunda puso un ejemplo de una señora que fue a cobrar el bono por hijo nacido vivo, que es una de las curitas que puso la señora Bachelet para enfrentar el tema de las mujeres, que consiste en que le dan a cada mujer por hijo nacido vivo más o menos unos 300.000 pesos. Y no a todas le han llegado. Pero están en proceso. Digámoslo, es un gran, mira, yo miro la cifra, lo grueso, y digo, mira, siempre hay una falla, siempre hubo un burócrata que se comió un papel, siempre hubo alguien que tramitó de más, siempre existe eso. Pero el hecho es que hay miles de mujeres que están haciendo uso de este beneficio. Entonces, la señora, contado por La Segunda, por favor, yo solo la copié en mi libro y en alguno de mis artículos, dice, fue a cobrar por 4 hijos a los 80 años. Se inscribió en la AFP, con lo cual ayudó a bajar el promedio del acto, porque ella recién empezó a cotizar, entonces la AFP han usado este ejemplo para decir, mire, por eso es que parecen que en las cuentas hay menos gente. Usémoslo para bien y para mal, pues, ¿no? Entonces la señora fue, se inscribió, porque hay que estar inscrito en la AFP, para poder recibir el bono. Mira cómo han protegido a la AFP, para poder recibir un bono que pague el Estado. Señora, tiene que ir a inscribirse en una AFP. ¿Por qué no en el IPS? ¿Por qué no en un municipio? ¿Por qué no en alguna otra cosa? No, en la AFP. Muy bien. La señora fue y la AFP le dijo, perfecto señora, usted tiene 80 años, tiene derechos, son 1.200.000, se lo pagamos en 120 cuotas. Oh, por favor, escúchenme bien, 120. Es como ese vino que es más o menos, pero se puede tomar. Con las lucas del Estado se las pasa de una a la... Eso es, Lucho. Qué bien que lo acotaste, porque mientras a la señora se la dan en 120 cuotas, el Estado ya le depositó el 1.200.000 en efectivo a la AFP. Y como la AFP le depositó ese 1.200.000 en el fondo de pensiones,
la AFP le está sacando por el artículo 45 bis No, una parte. Sí, a la anterior. Por favor, mire, es que cuando uno explica esto, yo miré unas caras en la Comisión de Previsión del partido, gente muy interesante, muy inteligente, algunos ministros, otros lo demás. ¿Saben lo que ocurre con esos temas? Es que no pueden negar la verdad de estos antecedentes. Díganme que estoy equivocado, si yo uso los datos de ellos, yo no soy más que un buscón. No, la expresión buscona es muy fea, pero el buscón puede tener una remansa distinta, sí. ¿no es verdad? Yo trato de investigar porque mi tarea, mi compromiso va a devolverle a la sociedad chilena lo que ella me entregó a mí. Exactamente. Y tratar de aportarle conocimiento a lo que puedo, porque yo tuve la oportunidad de aprender. Exacto. Y tuve la oportunidad de luchar. Y porque en el Amonati nos enseñaron. Oye, espérate, hay una consulta, hay una consulta. Tema de consulta Hay pública. una consulta, dice Jorge Bozo. ¿Por qué su partido, la Democracia Cristiana, ha demorado tanto en tomar conciencia del daño de las AFP le hace a nuestro pueblo? Permítame que volvamos, después de la pausa, contesta la pregunta que te formuló Luis. ¿Ah? Ya. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial. No obstante, acá igual seguimos Vamos a conversando en seguir el panel. conversando. Así que, auditores, nos esperan un minuto, por favor. Para que no se aburran. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está, estimado? Es increíble Tanta. ¿Me puedes conseguir un poquito más de Aquí- la cantidad, Aquí la la cantidad de cantidad. borradas de millones, que Y la es una danza, pero es una danza de miles y millones de Pero dólares. es que ahí tú entiendes por qué ningún gobierno le ha puesto las cabezas al gato, porque la cantidad de plata que manejan las aseguradoras. Porque ellos son los que, Pero pautean. está hablando ellos son los aseguradora y la aseguradora tiene los reaseguros. ¿Cachai? Y viene todo un tema Es de. un negocio viejo Va a ser un negocio. por todos lados, hombre. Sí, es un negocio por todos lados. Todos lados. Entonces, cuando tú decís qué se puede hacer, primero hacer conciencia. Luego ustedes que invitan a personas, ¿y por qué no se unen? Ahí me decía, hoy tú, después de esta cosa que te amenazaron, el grupo de Diego Mesina, igual voy a las marchas, pues, viejo. de hecho, a va, las marchas, a mí no me preocupa. Yo lo que ojalá se convenciera Mesina. Tú me preguntaste algo que debería insistir. ¿Por qué se agotó el tema de los AFP? Yo creo que es mi modesto. te lo voy a volver a replantear. Yo creo porque los chilenos dijeron, ya, perfecto, más AFP, marché, Pero hice no, todo, pero no hay y nada. no logré nada. Pero es que ¿Te acordás de lo que yo la te fecha- cité de mi padre? Sí. Dijo, cuidado, los trabajadores necesitan tener algo que celebrar. Entonces, Sí, si hasta la sí, fecha, sí. tú hasta la fecha ves que el movimiento Noma FP, yo asistí a la última marcha, que fue un día de lluvia, que fue la semana Hace pasada. poco. Oye, claro. mira, no más de, citaron a un metro, no más de 10 personas. ¿Has visto No, alguna no más de autocrítica? 10. ¿Has visto alguna autocrítica? Nada. Callado. No, o la foto, igual que la derecha que La le gusta foto, la imagen. la foto ahí. Te ponen una foto de 10 personas, 20, Sí. 30, listo. Es como lo hace el Ernesto Medina, que pillo como lo vamos a El no. sí, el Medina. Medina o siconea por 1000, pero anda con 20, ¿verdad? Así es, Ahora está saca- bien, pues yo sí. creo que ayuda a generar objetivos. Y mientras sean objetivos, bueno, yo Sí, voy pero dentro. el problema es que la gente ya, con las marchas estas, ya se aburre. Claro, entonces yo les he planteado en Está distintos agotado, escenarios, está agotado. Las ¿por primeras qué no marchas. llamamos a alguna cosa que la gente sienta realmente y que yo no me hago ilusiones? Si resulta para este gobierno, resulta. Con Piñera va a ser muy difícil. Pero por lo menos armemos algo para el siguiente. pues. Para el siguiente. Si no logramos... Cosa que de entrada uno ya, Porque claro, uno tiene que mirar el futuro. Radomiro Tolkien nos decía, muchachos, miren siempre la línea del horizonte. Pero no se olviden de la esquina. Ah, exactamente. No se olviden de la Sí, esquina. es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los chilenos? Viejo, si la gente no tiene proyecto en quién creer, pues, viejo. Hoy día Mesina hizo todas sus marchas y después apareció el candidato presidencial, hombre. La gente no puede, no puede, no puede quiere que mezclar. la aproveche. Y la Sería derecha se sería le un tiró, trampolín, pues un y trampolín. la que derecha lo mezcló. tiró. No importa, los liderazgos, yo le enseñaría a la gente, los liderazgos es bueno que sean personas conocidas. Usted, este gallo se la jugó, merece. Usted tiene su opinión. Pero de repente la derecha lo tira, no, está jugando ahora ambiciones personales, luego está jugando lo demás, luego se equivocó en el fondo se equivocó con esto, se equivocó en lo otro, Exactamente. y tiraron una avalancha encima. El gobierno además respondió lanzando algunos proyectos al Congreso que después no hicieron avanzar para nada. ¿Qué te parece nada. a ti, Ricardo? Perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Ricardo, Sí, no. ¿qué te parece a ti, Ricardo, por ejemplo, Gino Lorenzini? ¿Estás cerca en alguna posición con Gino A mí Lorenzini? me cae bien, el Gino estaba en no sé cuántos foros con él, pero está haciendo su negocio, él iba a armar su AFP. Ya. No le ha resultado, tuvo un tropezón con este otro gallo que dejó la embarrada, que uno de sus principales asesores era este tipo
que se escapó, pues viejo, el pelado. Garay, que era un crédito, iba a todas las charlas, a todos los lugares, y yo por lo menos creo que no debe afectar eso allí, ¿no? Yo creo que el gallo ha hecho aportes significativos, pero él lo hace en negocio. Por ejemplo, él te dice, tiene un negocio en que tú le pagáis 1.000 pesos, no sé cuánto. 2.000 pesos mensuales. Se te va aconsejando a dónde meter la plata. Viejo, eso es insignificante. Yo he escuchado a gente seria que me dice, mira, ocurre que si lo haces tú, cada uno le haces daño a los demás. Porque, a ver, el error de Messina cuando dijo, vámonos todos al fondo E. Yo estoy en el fondo E, así que no es un tema, yo puedo estar equivocado yo, ¿no? Pero entonces decía tú, eso tiene que ver con varios factores. La edad es uno, pero olvídate, yo trabajé 20 años en el sistema financiero. Ya. ¿Qué pasa cuando abunda un producto en una sociedad? Las papas, o la aceituna, las paltas, viejo. ¿Qué pasa cuando un producto abunda? Baja de precio. ¿Verdad? Ya. Usted está en el fondo A, trabajador, le hizo caso a Messina, cámbiese a LEV. Entonces va, firma, la AFP le hace caso, y entonces vende las acciones del fondo A y las vende a precio vivo. Y compra menos en el fondo E. ¿A quién le compra? Amigos, nuevamente estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial. Estamos en la compañía de un invitado de lujo, todos ya lo conocen, Ricardo Ormazábal Sánchez, gran líder que ha tomado esta bandera de lucha de la AFP, gracias a Radio El Mirador del Gallo. Radio El Mirador del Gallo, una iniciativa del colectivo cultural y social del barrio San Eugenio que transmite por el 107.9 FM y a través de su señal web, elmiradordelgallo.radiostream321.com. El fono contacto WhatsApp es el +569-5684-2515. El Twitter, @radio EMDG. Y el correo electrónico, radioelmiradordelgallo@gmail.com. Bueno, así que, bueno, vamos a la pregunta que se la hizo hay que pagar las deudas. Don Jorge Bozo. A ver, don Jorge, yo quiero decirle lo siguiente. Mire, le voy a mostrar. Este es un librito. Aquí y eso que yo no venía preparado, ¿no? Porque las preguntas están en el aire aquí en este momento. Así es. ¿Verdad? Porque hoy día hay tanta desconfianza que hoy este gallo a lo mejor es un palo blanco, te van preguntando algo sobre un tema. Bueno, yo lo ando trayendo en todas partes, lo uso en las charlas. Mire, señor, estos son los acuerdos del cuarto Congreso de la Democracia Cristiana, el año 2007. Acuerdos del cuarto Congreso. En la página 149 hay un número 284 que dice: la ADC propone crear un sistema de pensiones públicos de reparto solidario y sin fines de lucro y establecer un segundo piso previsional administrado por corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP, a las cuales no se pueden incorporar bancos ni compañías de seguro. Por otra parte, debe crearse una AFP del Estado con las mismas normas. En este nuevo sistema debe ser obligatorio el aporte patronal y debe haber participación de trabajadores y empleadores en los directorios. En cuanto al financiamiento, el Estado debe hacerse cargo de las cotizaciones de las pequeñas empresas y cooperativas. Estoy leyéndole un documento para decir, mire, esto es del 2007. Señor, ninguna directiva de la democracia cristiana llevó esto adelante. Ninguna. Y ahí están mis críticas, mis discursos en la Junta Nacional, algunos en YouTube. Hubo momentos en que en la Junta Nacional no me dejaban hablar. Yo entonces llamé a mis camaradas y les hablé en el patio, ¿no? Porque no me van a callar en un tema, menos en un partido democrático como es la ADC. Aquí esto le ha pasado. Dígame, señor, una pregunta. ¿Y el PR? ¿Y el Partido Socialista? ¿Y el PPD? ¿Y el Partido Comunista? Porque aquí el Partido Comunista tuvo la subsecretaría de Previsión. ¿Qué iniciativa presentó el Partido Comunista para cambiar el sistema previsional? Señor, cero. Se lo estoy adelantando. Estoy como el roncorrete. Me hago la misma pregunta y me la respondo yo porque lo he estudiado, ¿verdad? Salvo decir, no queremos más AFP. ¿Por qué ha ocurrido esto que en un partido de gente decente, en su mayoría, porque hemos tenido sinvergüenza, ¿no? Y gente, porque el mundo fue permeado por una ideología del neoliberalismo. En la destrucción del marxismo, que cayó con la Unión Soviética del 89, se produjo un cambio radical. Mucha gente que era marxista se transformó en liberal, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque hay un trasfondo filosófico detrás. Tanto el marxismo como el liberalismo se basan en una filosofía materialista,
Y en consecuencia es más fácil para quienes no son creyentes, para quienes, acuérdense, las luchas civiles del siglo XIX en Chile entre liberales o pipiolos y conservadores estaban basadas en temas religiosos, no en temas económicos, porque tenían los mismos intereses económicos. Lo que ocurre, señores, es que hemos tenido un problema de partidos que se encerraron en cúpulas dirigentes, que olvidaron al país. Yo fui minoría, yo me presenté en cuánta elección hubo. La última elección fue increíble. Usted haría una elección para un partido con 100.000 militantes entre Pascua y Año Nuevo. Me tiraron una elección entre Pascua y Año Nuevo, donde yo no tengo ni los recursos. No hubo ni un diputado que me respaldara, ni un senador que me respaldara. No había nadie. Pero hay gente decente allí. Cuando yo trato de invertir, de imponer alguna idea sobre el particular, la gente la acoge. Yo siempre he dicho, ¿sabes? Yo soy rico en aplausos en la democracia cristiana y re pobre en votos, para decir con toda la franqueza. Ahora, si yo voy a cualquier partido me va a pasar lo mismo, porque la pregunta es ¿por qué no ha pasado todo esto? Y entonces vamos a un tema más de fondo con la pregunta. ¿Por qué los chilenos están votando menos del 50%? Porque de nuevo hay que explicarle a la gente, es un tema mundial, no está pasando solo aquí, es un tema mundial. Ya en los 60 unos politólogos en Irlanda empezaron a decir, la democracia está teniendo dificultades porque los representantes se están apropiando de las decisiones de los representados. Y eso empezaron a llamarla democracia cautiva. Y luego algunos especialistas la han llamado democracia semisoberana. Aquí hay un trabajo de un académico que es un gran académico, Carlos Cuneo, escribió un libro que se llama La democracia semisoberana. Léanlo, está en internet el artículo, porque como todas las obras de Carlos Cuneo son unos camotes así, de este grueso, 400 hojas, 300, y valen claro, como 25.000 pesos. A mí me lo regaló un amigo, yo lo confieso, y lo repartí, lo he difundido porque es muy importante para explicar el proceso. Pero al mismo tiempo, ¿sabe usted que la decisión de los chilenos de no ir a votar, y está pasando en buena parte del mundo, es porque están repudiando una clase política corrupta? claro. Y yo les encuentro razón. Pero hoy día tenemos una corrupción tremenda en la Iglesia Católica. A mí me duele. En la Fuerza Armada. Lo tenemos en los evangélicos, ¿o no? Lo tenemos en los carabineros, lo tenemos en los militares, lo tenemos en la selección chilena, lo tenemos en los clubes deportivos, lo tenemos en las juntas de vecinos, lo tenemos en los sindicatos. Los jóvenes no van ni a votar la FECH. Yo fui candidato a la FECH y me ganó el comunista rojo y ateo de Alejandro Rojas en la elección, ¿no? Y ocurre que en la FECH no hubo quórum para elegir directiva. ¿Qué le pasa a este país? Que los jóvenes, que los trabajadores, que los intelectuales, que los gente común y silvestre no se mueve. No quiere. Ah, ¿repudian a esta clase política? Sí. Repudian a esta élite. Yo tengo artículos diciendo esta élite se equivocó. Le dije a los diputados, ¿sabe, señor? Yo estoy con los chilenos que dicen que esta élite está fracasada. ¿Pero qué? ¿Vamos a cerrar la Cámara de Diputados? ¿Cerramos el Senado? ¿Esperamos que llegue un líder aquí que nos venga a arreglar todos los líos? Si los líderes individualistas dejan la crema, mira lo que ha pasado en Brasil, mira lo que ha pasado en Venezuela, mira lo que está pasando en Nicaragua. Yo estuve con el comandante Ortega, pues comí con Ortega. Y se arrepintió de todos los errores que había cometido en su periodo, a pesar de su lucha y todo lo demás. Y cuando llegábamos a un tema que aquí algunos me dicen, ustedes no hicieron justicia, yo le pregunté al comandante Ortega, dígame, los acuerdos de Esquipula, ¿qué son, comandante Ortega? Y él me dijo, mire, nosotros la única manera que teníamos de terminar con lo que la dictadura de Somoza representaba fue aprobarle amnistía a todos. ¿Hay algún gallo de la ultraizquierda aquí que nos insulta a los que hicimos el proceso de cambio? Que no pondere que Nicaragua, la revolución, con todo, tuvieron que transar, hombre, por Dios, para que tuviera ese país paz. Yo estuve en Nicaragua, destrozado por todo. Todos admiran, a mi juicio, yo lo admiro, Sudáfrica. ¿Qué hombre estuvo a cargo de ese proceso? ¿Cuántos condenados? 0. Yo vi la experiencia, yo la viví. Vi a unos dos tipos que enfrente al público y una comisión que dirigía el obispo Tutu, ahí, los tipos le decían a los familiares, mire señor, nosotros asesinamos a su hijo. Y le hicimos esto, le hicimos otro. Uno explicando, otro con una cara de palo así sentado, esto estaba siendo grabado, hombre, claro. Y entonces el tipo se emocionó en un momento y le dijo, perdón señora, perdón. El otro, nada. Terminó, entonces el obispo Tutu le dijo, muchas gracias, pueden irse libres.
Porque la cultura de ellos, y lo explican en su libro, una serie de personajes que han estudiado el tema, dice, ¿cómo te voy a perdonar si no confiesas? Claro. Las culturas son importantes en cada pueblo. ¿Y por qué es recordado hoy día esa figura notable que dirigió el proceso de transición en Sudáfrica? Deberían leer sobre este hombre. Deberían ser capaces de estudiar los temas para entender. Nosotros no fue ni un sinvergüenza de Elwin, ni un Clodomiro Almeida, ni nadie los que hayan transado con los violadores. Este es el único país en que tenemos más de 3.000 juicios todavía abiertos contra los violadores. Ay, que algunos están en una cárcel especial. Mi madre nació en México, en un pueblito que se llama Tuxtepec, en Oaxaca. Yo soy hijo de la Revolución Mexicana. Como ella era española, tuvo que salir arrancando para Chile, así que yo soy hijo de... ¿Sabes? Había una canción que decía, en una jaula de oro, pendiente de un balcón, cantaba una calandria, cantaba su canción. La jaula, aunque sea de oro, es jaula, compadre. Y aquí yo he visto que hemos hecho cosas para reparar. Falta mucho todavía. Yo no sé dónde está la Sonia Augusto, mi amiga, detenida, desaparecida. Mi último discurso en el Senado fue recordar un clásico. Que Antígona, una mujer que se planteaba ante el tirano y le decía, ella había enterrado a sus 2 hermanos que se habían enfrentado en una batalla. Y el tirano Creonte le dijo que por qué había ella enterrado a su hermano que había defendido a los enemigos, que venía con los enemigos. Claro. Y en esa cultura, si no enterrabas a la persona, no podía estar tranquilo, no podía descansar el muerto. Y ella le dijo, no sí, claro, en nuestra cultura, y era mi hermano, tan hermano como el otro. Claro. Pero Creonte le dice, el enemigo ni aún después de muerto es amigo. Y ella le dice, en una palabra maravillosa de Sófocles, que la pone para variar en boca de una mujer, donde dice, yo no nací para el odio, yo nací para el amor. Entonces, cuando tú te colocas en esta perspectiva, tú dices, mira, yo vengo de España, estuve en España con mi mujer, una gran discusión, el Tribunal Supremo suspendió abrir la tumba de Franco, que lo estaban trasladando recién 50 años después, la gran cosa contra el tirano más brutal que ha existido en España, la sanción que hay es sacarlo del Valle de los Caídos. Y yo digo que bien por España porque llegó una democracia, porque lo que hacía el tirano era brutal. Entonces, ponernos todo es re fácil juzgar a la distancia y desde una posición tan cómoda. Por eso, yo tengo ideas, las defiendo con pasión, como a ti te consta, pero trato de no insultar a nadie, quiero llegar a argumentos. Estimado Ricardo, nos están llegando más preguntas, pero nos dicen que por favor nos hable de cuál es tu mirada o qué te parece el movimiento que encabeza Gino Lorenzini por un lado, y cuál es tu mirada frente al desgaste que ha tenido el movimiento de Luis Mesina por la huelga convocatoria en la última marcha. A ver, distingamos. Gino lo que tiene es un negocio, no tiene un movimiento. Sí. ¿Ya? Entonces él... ¿Es feliz y forrado? Feliz y forrado. Feliz y forrado. Es un negocio. Es importante forrado. Por favor, es un negocio digno, hecho por un hombre decente, que hace negocios. Y no todos los que hacen negocios son sinvergüenzas, ladrones. No utilicemos eso. Él hace negocio. Él trata de captar más clientes. Y yo encuentro coincidencias con él, porque en eso, para él, para poder tener clientes, ¿y cómo me puedo enfrentar a la AFP? Yo le ofrezco a usted aquí, a los que tienen una posibilidad de pagarme, tal o cual es movimiento. Yo, que creo que él trata de hacer lo posible, digo, eso no es la solución. Te voy a poner de nuevo el ejemplo que estábamos conversando nosotros. Y ahí lo ligo con lo de Luis Mesina. Yo digo, Luis Mesina se merece reconocimiento por las cosas que ha hecho respecto de este tema. Creo que ha habido errores de sectarismo y creo que ha habido errores desde el punto de vista de algunas propuestas. Y fue el hombre elegido por la derecha para potenciarlo como líder al frente porque era muy fácil. Él de repente decía, voy a pescar a todos los de la AFP y los voy a echar de Chile. Yo lo vi, hombre, yo lo escuché, yo he ido a foro con él. Yo he estado, vamos a echar, dime, ¿cómo vamos a echar a alguien de Chile? ¿Cuáles son las normas de derecho que nosotros queremos aplicar? La fuerza. ¿Y qué fuerza tiene? Pues viejo, si cuando viene la fuerza está al lado de la derecha, ¿cómo? No entendemos, la gente no entiende que cuando se buscan salidas fuera de la Constitución, es la derecha la que gana. ¿Cómo no entiende la gente que aquí cuando jugamos al subvertir el orden, cada enmascarado que sale, cada molotov que sale, eso son ganancias para la derecha porque la gente se asusta, no quiere ir a eso? Y
¿Y sabes lo que está hecho en la historia? La gente se mueve por el miedo en muchos casos. Uno nos movemos por ideas, por pasiones, por proyectos, pero muchos por el miedo. Nosotros por la pasión y el amor a las ideas fuimos capaces de superar el miedo. Yo salí a la calle con la Teresita Carvajal, militante comunista, cargada de los jubilados en la época de la dictadura. Y nos teníamos que enfrentar no solo a los pacos, viejo, no solo a los milicos que sacaba Pinochet a la calle, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que llegaba a un acto que teníamos nosotros y aparecían enmascarados con esto y con lo demás. Por favor, el Frente fue derrotado primero en el seno del pueblo chileno, porque el pueblo chileno no es tan torpe. ¿Cómo enfrentar al tirano que es especialista en las armas en un terreno que él es especialista? Dime, tú que te criaste así en barrios difíciles, a veces te enfrentarías a un karateca con un tremendo kamikaze. Yo en mi barrio yo aprendí que realmente uno, ¿sabes qué más? Si no puedo arrancar voy a tener que tirar por lo menos un combo, porque si no voy a convertir en punching ball, ¿verdad? Y soldado que arranca sirve para esa guerra. Y sería para otra revolución, revolucionario. Entonces yo digo, mira, uno tiene que saber, no puedo enfrentar al especialista en violencia con sus mismas armas. Luego los que tenían las armas, yo estuve con amigos que no creían en las armas, por Dios, hay que creer en las personas, no en las armas. Fueron derrotados de una manera brutal. Murieron algunos en combate, otros asesinados, como han sido demostrados porque incluso las leyes de la guerra, yo hice clase de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Chile, las leyes de la guerra se hicieron para la guerra. Entonces cuando los milicos decían, estamos en guerra, muy bien, decía yo, respeten entonces las normas de la guerra. ¿Cuáles son las normas de la guerra? El prisionero que está rendido, ese prisionero rendido debe ser respetado. Y por lo tanto, tiene que tener un trato humano. Y de repente aparecen los entierros en el norte, en Pisagua, y los cadáveres estaban todos con las manos amarradas, con alambre. ¿Quién es el valiente que se atreve a ponerse una condecoración por un asesinato de esa brutalidad? ¿Qué tienen en común los héroes de nuestros ejércitos en las batallas heroicas por la patria con los errores históricos que puedan existir de aquí y del otro lado? ¿Qué tienen que ver con estos masacradores que visten uniforme y se ponen este tipo de medallas? No tienen nada que ver, hombre, por Dios. Y me preocupa que gente joven de generación de uniforme aparezca siendo solidario con estos temas cuando aparecen estas otras expresiones, pero los violentos les sirven. Entonces lo que yo digo, Lucho Mesina tiene que estar en cualquier actividad porque es un hombre que tiene trayectoria para hacer cosas. ¿Qué es lo que debería hacer? Aprender a llevarse con Ernesto Medina. ¿Ah? Aprender que hay que hacer lo que se pueda con los de la CUT. Claro. Aprender que gallos como yo no movemos a nadie. O sea, pero mujer que me acompaña. Pero sumar, digamos. Y luego lo siguiente, cuando tú hiciste una pregunta, ¿por qué se desgastó el movimiento No Más AFP? Porque la consigna es buena, y además era cortita. No más, es como, no más, le ganamos a Pinochet, ¿no se acuerdan? Mesina no era partidario del plebiscito, pero igual, ¿no es verdad? Le ganamos, lo copió porque se dio cuenta que tuvo fue exitoso. Le pusimos no más, ¿se acuerdan? No más. Y ganamos. Le ganamos al dictador. No más AFP, pum, impactaba tremendo. Cuando yo decía aquí, pero usted habla de la AFP del Estado, sí. ¿Por qué hablo de la AFP del Estado yo? Porque mi concepto es que no solo un tema de pensiones, sino que la plata que yo ahorro la usan estos gallos para comprarme políticos, para controlar la economía, para controlar los medios de comunicación. Y tal como lo hicimos con la AFP de los bancarios, la idea era quitarles parte de la torta que ellos manejan. Y luego yo decía, por razones políticas, los chilenos no podemos, no hay mayoría para cambiar la ley. Pero ¿qué pasa si se crea la AFP del Estado y sin que haya ley, los sindicalistas convencemos a los trabajadores que hay que cambiarse a la AFP del Estado? Chuta, yo decía, de los 5 millones cotizantes, 10 millones de afiliados, nos vamos 3 millones. Es un plebiscito, no podemos llamar a un plebiscito. 3 millones a pesar de la campaña, a pesar de las mentiras, nos vamos a la AFP del Estado. Y entonces les demostramos a los políticos que los chilenos quieren cambio. Hoy día en la encuesta, todos los chilenos dicen 72% quieren que el Estado participe, todo, sí, claro. Pero no tienen cómo expresarlo, entonces termina, ¿sabes lo que le pasa a la gente? Algo que en la universidad enseñaban que se llama anomia. Anomia, que es preocupante en la sociedad chilena. Tú ves tantas cosas que podéis comprar
y no tenéis la plata. Claro. O sea, ¿cómo esta gallina tiene tantas cosas y uno no las tiene? Entonces te va produciendo frustración. Y la frustración te hace decaer. Cada persona que hoy día está trabajando está endeudado 3 años o más. Arriesgar la pena, que me eche, está loco, ¿con quién paga las deudas? ¿Cómo lo hago con tales cosas? El político que no es capaz, el dirigente social que no es capaz de entender esto, está profundamente equivocado. Entonces yo lo que yo digo, mire, ¿en qué podemos concentrarnos nosotros hoy día? Es Piñera, que es tan inteligente como Pillín, juega con las imágenes. Y entonces dice, pero si el trabajador va a poder escoger dónde poner su fondo. Yo digo, perfecto. Le tomo al presidente a eso la te quería palabra. llevar, a la propuesta de Entonces, Piñera. señor presidente de la República, ¿sabe? Yo le digo a usted, qué bueno que usted quiera darle a los trabajadores ese derecho. ¿Sabe? ¿Por qué nos da el derecho de elegir dónde poner nuestros fondos? ¿En la AFP o en el IPS? Es cosa de extender la pregunta, pues, señor presidente. Ah, y los pinochetistas que trabajan con él, es que eso es un escándalo. No, señor, ustedes sabían que en el decreto ley 1500, artículo primero transitorio, Pinochet nos dio 5 años de plazo para cambiarnos. A mí no me cambió nadie forzado. Yo me cambié con mi sindicato porque nuestros expertos nos dijeron, mira, no hay nada, esto es una porquería, no sirve de nada, vamos, pero podemos mejorar el 8% de los líquidos y cuando llegue la democracia, miércoles, le pegamos el salto. Jugamos al corto plazo y con la mirada esperanzadora del largo plazo. No, se nos demoró, se nos extendió mucho el largo plazo. Soy así. Ah, claro, pero el tema es de repente, ¿por qué no concitamos todos una propuesta? Yo se la he hecho a varios, yo lo he escuchado. ¿Qué te parece a ti a grandes rasgos la propuesta que está presentando Piñera? La de gobierno, hoy en día. ¿Qué te parece a ti? A ver, ¿O qué no debiera excluirse dentro de la propuesta? La propuesta de Piñera, de nuevo, tiene una característica esencial, tal como lo hizo en la reforma tributaria. Usa a los pobres de rehén para favorecer medidas para los ricos. Esa es la síntesis. Lo voy a probar. Hoy día sale en los diarios un artículo de Ricardo Frendey, uno de los economistas chilenos más destacados. Y él dice, ¿por qué el proyecto del gobierno pone énfasis en la vuelta a la integración del tema tributario? Le cuesta a usted, señora, entenderlo, a mí también. Pero tengo algunos amigos que me lo han explicado y lea el artículo de... Eso significa que los más ricos, que tienen acciones en las empresas, cuando la empresa paga impuestos, luego ellos lo descuentan de sus propios impuestos. ¿Qué le parece? Un crédito. Es un crédito para los empresarios. Para la persona natural. Y eso se lo regalaron además gobiernos nuestros. La empresa paga el impuesto, pero el impuesto que pagó la empresa se le devuelve a los accionistas. Bueno, y el gran logro de la señora Bachelet, porque no todo es, por favor, la política consiste y la vida consiste en apreciar diferencias. La señora Bachelet logró un avance en reforma tributaria que fue esto que era 100% favorable a los empresarios, se lo redujo al 75%. 75%. Y eso hoy día los empresarios arman una campaña para decir que es un escándalo, que no favorece a las pymes. Todo. Ricardo Frendey les dice lo siguiente, ¿y por qué no separan un proyecto y manden decir, esto es para las pymes? Porque esto puede ser bueno para las pymes. Punto. Claro. Lo mismo en la reforma previsional. ¿Qué es lo único bueno? Yo escribí unos artículos sobre eso, que tiene el proyecto de Piñera. Uno, que coloca el tema en discusión, porque después se había pagado. Pero, ¿qué tiene de bueno? Que a los viejos pobres de Chile, hombres y mujeres que reciben la pensión básica solidaria, les van a subir 10.000 pesos el próximo año. 10.000 pesos. 10.000 pesos el próximo año. Por eso el diputado Soto... No, sí, claro. Después hablamos de... Después vamos a llegar al tema del diputado, vamos a llegar al tema del... Y vamos a llegar al tema de Chaín. Yo lo voy a decir. Chaín y los presidentes de partidos en octubre dijeron, todos, la propuesta del gobierno no nos gusta, pero si el gobierno quiere acuerdos, le proponemos que separe el aumento de los pensionados básicos solidarios, nosotros se lo aprobamos de inmediato. Eso es política. Sí, claro. Eso es una actitud que yo comparto, que yo defiendo. Hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos, sí, para favorecer a los más pobres. Sí, claro. Pero ¿por qué el gobierno no ha querido aceptarlo? Porque los tiene de rehén. Es que ustedes me rechazan la idea de legislar, entonces tengo 500.000 viejitos que van a andar... Señor, olvídense, esos viejitos no son tan imbéciles como ustedes creen.
Esos viejitos también piensan, esa gente se da cuenta que se están produciendo abusos y que lo están usando a ellos de escudo humano para favorecer este enriquecimiento de los ricos y de nuevo a costa de la clase media, que en todo el mundo es la que ha pagado el mayor costo. Y el gran drama es que cuando la clase media se indigna, salen triunfantes los Trump, salen triunfantes los Bolsonaro. Exacto. Por favor. ¿Qué es lo que se puede dar acá? Es que, Con Castro. cuidado, porque aquí todos dicen, mire, Trump, votaron por ellos los derechistas. Mentira, votaron la gente de clase media indignada con sus políticos demócratas y republicanos que han favorecido a los grupos económicos y han logrado que en 20 años la clase media pase las miserias más espantosas en Estados Unidos. Y ocurre paradojalmente una cosa, que aquí en Chile es peor todavía la situación que la de la clase media en Estados Unidos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué ha pasado? En Brasil, por favor, los escándalos de corrupción. Lula hizo unas cosas increíbles, me emocionó. Yo le tenía simpatía, mucha venía del mundo obrero. Sí, yo claro. a mí me duele el corazoncito, es parte de mi familia, digo yo, lo que es el mundo de los trabajadores. Llegó ahí, mucha máquina estupenda, todo lo demás. Logró algunas cosas para los más pobres, y Brasil era el país más injusto de América Latina, logró algunos avances, pero después cayó en la trampa, pues, y se quedaron allí, tuvo que comprarse, y se compró los proyectos que tenía el gobierno anterior. No quiero agotar a la gente que todavía nos puede estar viendo diciendo, mire, estos detalles. Yo trato de aprender de los que saben. Yo miro a América Latina, la receta de este populismo irresponsable no le puede echar la culpa ni a los momios ni a nada de su fracaso estrepitoso, son su falta de confianza en la gente y su falta de honorabilidad, porque la crisis de las ideas son las que hacen que se produzcan estas cosas. Yo me acuerdo que el Partido Comunista tenía un comité de control de cuadros, lo dirigía doña Julieta Campuzano, fue diputada y por el norte, por la región donde yo fui senador también. Y esa mujer pasaban a comisión de cuadro a cualquier militante del partido, viejo. Los estatutos de ese tiempo decían que no se podía ser ni dueño de una botillería. Yo los estudié, porque yo iba para poder tener claro mis diferencias. Exacto. Yo traté de aprender qué lo quiere, y leía cosas de Marx, y leí cosas de Engels, y leí cosas de Lenin, y leí un montón de cosas más. Entonces lo que uno tiene que tratar de entendernos aquí, es decir, a ver, ¿cómo podemos encontrar soluciones nosotros? Existen, pues, están. Sí, es verdad que en ese acuerdo de 10 puntos, los dirigentes políticos hablan de que se puede llegar a la pensión universal. ¿Y por qué miércoles no usan un lenguaje más directo? Yo le dije, Chaín me dijo, Ricardo, esa es una buena idea, a lo mejor, pero no le demos a todos los que ganan de 1 millón para arriba, no importa, si no le demos a los que ganan 1 millón para arriba. ¿Sabes por qué? Porque además deben ser como 200 o 300 películas. No son muchos. No son más. Pero tú, Ricardo, ¿estabas de acuerdo con que Chaín se abriera al diálogo y aceptara los acuerdos con el gobierno? Yo he seguido a Bernardo Leyton, ha sido mi figura señera. Yo he admirado a Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y he admirado, por supuesto, a Patricio del Buenasoga. Hay junto a una serie de jerarcas más en mi partido y en otros. Pero en el mío, Leyton es mi figura rectora. Por eso cuando digo, uy, han alejado del poder y todo, porque yo opté por el camino de Leyton. Leyton pudo ser candidato presidencial, pudo hacer cosas, y él dijo, no, voy a ser fiscalizador de los líderes. Y yo he sido fiscalizador de los líderes, y yo no cumplí, compadre. Hay uno que afuera del cuadro, pero ¿qué querés? No vivo, gracias a Dios, no vivo de lo que ellos me dan para comer. Claro. Hablando en términos reales, eso ayuda mucho. La independencia, ¿sí? Ayuda mucho. Entonces, cuando uno dice, yo estoy, oye, ¿por qué conversáis con los comunistas? Porque son chilenos. Obvio. Porque están aquí. Ay, ¿tú estás de acuerdo con un gobierno comunista? No, pues no estoy de acuerdo. Y rechazo que la declaración todavía sea media ambigua, porque después de lo que ha pasado, los comunistas deberían hacer algún acto de preocupación. En Italia, los comunistas hicieron un cambio espectacular. Por algo, Gramsci ha sido uno de los grandes teóricos del marxismo, pasó 20 o 30 años preso. Ese hombre fue capaz de imaginarse una manera distinta. Los comunistas italianos nunca fueron partidarios de mantenerse el servilismo con la Unión Soviética, jamás tuvieron posiciones distintas. Pero aunque aquí, como decía Luis Corbalán, del cual yo me hice amigo, lo confieso, me cayó muy re bien Luis Corbalán. Teníamos diferencias, pero me cayó muy bien. Él decía de repente, es verdad, pues dice, cuando llueve en Moscú, los comunistas abrimos paraguas aquí. No, él era muy práctico para poner ejemplo, don Luis. Y don Luis reconocía una serie de factores, el error que cometieron de no trabajar la unidad social y política del pueblo con Radomiro el 70.
nosotros le propusimos a la izquierda, incluyendo los comunistas, que después que el gobierno norteamericano de Nixon había querido darle un golpe a Frei Montalvo, pues viejo, sí, vio el año 61, la gente nos dice, este viejo, ¿de qué es lo que está hablando? De un intento de golpe de Estado. No, de un golpe de Estado, porque el tanquetazo es la expresión popular. El intento de golpe de Estado que intentó Estados Unidos con el señor Edward y un grupo de la derecha para votar a don Eduardo Frei Montalva, líder demócrata cristiano, porque hizo la reforma agraria, porque promovió la promoción popular, porque establó relaciones con China, porque se abrió al mundo, porque condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Vietnam, Laos y Camboya, porque rechazamos la invasión en República Dominicana, porque hicimos política internacional basada en valores, ¿me entiendes? Entonces, los trataron de echar. Los comunistas defendieron al gobierno de Frei en esa zonada. Hubo algunas vacilaciones en la izquierda, no quiero recordar heridas para que no nos perdamos en el pasado, porque yo lo único que digo es el pasado nos puede dividir, lo que nos puede unir es el futuro, y trabajando cosas en el presente, pero pueblo que no aprende de su historia está cometiendo errores graves. Entonces, yo digo, hablar con todos. Estoy en el Parlamento. ¿Qué significa Parlamento, señores? ¿Han visto? Ya no ven ni películas de vaqueros. Ya. Antes, ¿se acuerdan que íbamos a parlamentar? Como se veían en las películas, y salía el coronel con el cacique indígena, vamos a parlamentar. Y todo. El Parlamento es el lugar donde se encuentran puntos de vista diferentes, con atribuciones distintas a las del Ejecutivo, las del Poder Judicial, las de la Contraloría, las del Tribunal Constitucional, cuya tarea es velar por el bien común de los chilenos. ¿Es legítimo que haya intereses particulares que se defienden ahí? Sí, es legítimo, pero la idea de bien común es que alguien tiene que privilegiar qué es lo mejor para los chilenos y por lo tanto ahí está el Parlamento y para eso hay mayoría y minoría. El Parlamento dice, pero el gobierno eligieron al presidente Piñera, él tiene derecho. Sí, ganó con el 26% de los votantes. Sí. ¿Verdad? Pero y el Parlamento lo eligió el mismo 26%. Así es. Con una salvedad, que votaron más personas por los parlamentarios de oposición que por los del gobierno. Entonces, ¿qué tiene que aprender uno? Si la voluntad ciudadana está dividida en unos que respaldaron al presidente y otros que respaldaron al Parlamento. ¿Cuál es la tarea? En un régimen presidencial como el nuestro cuesta más. En Alemania, o pongamos el ejemplo de Inglaterra, la señora May está renunciando, ¿no? Ya renunció, va a seguir en el cargo hasta julio, porque no tenía mayoría parlamentaria, ya el régimen es parlamentario. Y entonces hay una crisis y luego el Parlamento tendrá que elegir el nuevo jefe de gobierno. Hay una crisis. Yo he sido partidario de un régimen semiparlamentario, no parlamentario. Me cargaría que los parlamentarios decidieran sobre todo. Chile conoce esa experiencia y ha sido horrible. Las que yo conozco en el mundo son tremendamente negativas. Pero el semiparlamentarismo resulta un presidente elegido por los chilenos por un periodo determinado, se preocupa de las relaciones exteriores, el tema de las Fuerzas Armadas y ser el árbitro político. Y en el Parlamento, por las mayorías que haya, un gobierno, ¿verdad? Ahora, don Patricio Aylwin estaba de acuerdo en eso, él promovió eso, mejor dicho. Yo estuve de acuerdo con él, cuidado con la soberbia. Mira, don Patricio me copió. No, mentira, no. Yo lo seguía a él, ¿no? ¿Verdad? Y a otras personas que están en eso. Y luego me hizo una reflexión antes de morir. Pero me dijo, Ricardo, ¿sabes? Estoy dudando por la calidad de la gente que está llegando al Parlamento. ¿Se imaginan lo que podría ser si de repente un parlamentario de la oposición se destaca porque se pone a cantar en el hemiciclo o llega disfrazado? Yo quiero al Florcita, estuvimos juntos en los desfiles, estuvimos en todas cosas, pero no puede ser, porque si no es otro del Frente Amplio, tenemos diputados que tienen del Frente Amplio, no importa, si el sistema político es así, puede tenerlo, pero llega un diputado revolucionario y lleva un mimo a la cuenta del presidente. Entonces, si son hoy día con razón, las encuestas dicen que el desprestigio del Parlamento es tremendo, ¿sabes? Lo único que está más desprestigiado que el Parlamento son las AFP. Sí. En la última encuesta que yo he visto, lo único, y eso no es ninguna cosa para los parlamentarios. Pero con todo respeto, hay parlamentarios de la derecha que son, pero de una insol, creen que están en su fondo. Los patipelados. No importa, son expresiones inequívocas, no, son arrogantes, no entienden que tanto derecho tienen ellos como otros. Entonces, cuando en una sociedad no se entiende eso, es muy difícil. Salió ahí un Alejandro Fogg leyendo a La Moneda, diciendo en los 90, tuvimos la política de acuerdo. Yo la respaldé, la política de acuerdo, era salir de una dictadura.
seguían matando gente, viejo. Seguían habiendo, la derecha no quiso invertir. Don Patricio nos pidió en materia previsional, a propósito de la pregunta de mi amigo Albornoz, que debería haberse la hecho a Elwin en su momento, y al Manuel Busto, y a Seguel, y a otros más, y fuimos con don Patricio, y Patricio nos dijo, miren muchachos, yo les pido que no coloquemos el tema de la AFP en primer lugar, porque aquí la gente, hay una deuda social tremenda. Los milicos quieren buscar cualquier excusa para volver a tomar el poder. ¿Se olvidaron algunos de que hubo ejemplos de eso? Aquí tenemos que pagar una deuda social. Los jubilados que le habían robado el 10,6%, les devolvimos una parte importante, no fue el total, pero les devolvió una parte importante. Había que cerrar algunas empresas del carbón donde se explotaban los trabajadores, y el güey se preocupó de que tuvieran un puente para jubilar, viejo, no los dejaron votados, ¿no? Se hizo, ya, se puede criticar eso y mucho más, no importa, yo lo acepto. Pero don Patricio nos dijo, empecemos después de los primeros 2 años, así lo hicimos. Y por eso salió la ley 19.200, la que les mencioné, que permite que un profesor que está en INEP tenga el 80%. El 80%, claro. Es posible buscar acuerdos. Pero ahora, no, pues la derecha en ese momento presionaba, tenía mayoría en el Senado. Yo me sentaba en una filita en el Senado y atrás tenía a los 9 senadores designados. Los 9. Uno de ellos era el segundo de Pinochet, viejo. Yo los primeros días, la espalda, yo traté de llegar a un espejo, weón, para saber qué es lo que, cómo era la cosa. Al final, mira, terminaron las cosas humanas, terminamos saludándonos. Lo cual no deja de decir, era un país de enemigos. Claro, exactamente. Sergio Fernández, senador designado, me había mandado preso. El otro día fui a San Antonio a dar una charla sobre esto y un amigo me dice, mira, te tengo esto. Y me pasa, yo no lo había visto nunca. El decreto en que Pinochet me manda a detener a mí junto con 90 personas, viejo, firmado el día después que me habían detenido, porque así era así era el proceso. Y firmado Pinochet y Sergio Fernández. Tengo la firma de los dos, porque soy coleccionista de autógrafos. Entonces, y ocurre que los tuvimos ahí atrásito. Entonces había un tema. Y con Elwin, ¿hicimos eso? Sí, señor. Y yo asumí la responsabilidad, sí. Y lo hizo Manuel Bustos, lo hizo Arturo Martínez, lo hicieron los comunistas, lo hicieron todos. Y creo que ninguno podemos quejarnos. Tuvimos una transición importante. Yo le digo a la gente del Frente Amplio, tienen toda la razón después en criticar la evolución del gobierno. Porque la evolución del gobierno, que parte con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, culmina con Lagos y con la señora Bachelet, según Ricardo Frendeville y sus estudios, son los gobiernos donde más se enriquecieron los grupos económicos. Así es. Sí. Donde más se profundizó las diferencias. Oye, mis amigos socialistas, ¿dónde están? A ver. ¿Dónde están mis amigos comunistas que participaron en los gobiernos? Ah, que sacamos la declaración. No, pues compadre, sí. O sea, aquí todos sabemos lo que es para la imagen y todo lo que es para lo... Yo lo peleé, y por eso que fuera de todo el círculo. Perdí y participé. Cuando me tocó, me mandaron de embajador. Se reían varios porque me dijeron, Frei te manda para afuera para que no fregué aquí. Porque ya, cuando Frei me nombra, me dice, yo perdí una elección interna. Y no me cae duda. Yo perdí una elección interna, me ganó Pizarro con la ayuda de alguna gente muy corrupta, pero yo acepté las reglas. Sí, claro. ¿Sí? Yo, perfecto, perdimos. Me llamó Frei y me dijo, mira, yo había estado becado en Alemania cuando tuve que salir por los problemas con la dictadura, me sacó el partido para estar allá con un par de años. Así que Frei me dijo, mira, te quiero pedir que te vayas de embajador a Alemania. Entonces yo le dije, mira, yo todavía la historia, si quieren contar. Veníamos en el avión, Frei me había invitado a una gira allá a Japón, y ya a propósito lo dijo de Piñera. Ninguna de sus parientes hizo negocio, iba a una hija, pero yo no asistía a ningún negocio en ese momento en Japón. 100 años de relación entre Chile y Japón. Veníamos volando a una altura muy alta y de repente José Miguel Insulza me dice, oye, el presidente quiere hablar contigo. Listo, me acerco y Frei me dice, oye Ricardo, mira, ya habíamos hablado de mi elección, era muy cordial conmigo, era muy cordial conmigo. Me dijo, fíjate que hemos pensado que tú tendrías que ser el embajador en Alemania. Tú eres el hombre. Ándate a Alemania. Yo ya había dejado mi cargo, o sea, no era un tema de... Sí, claro. Yo le dije, mira, te lo agradezco mucho, pero dímelo al final, pues voy a seguir votándote en contra de algunos proyectos. Se rió, me dijo, listo, hablemos después. ¿Por qué? Porque ya así cuando alguien pregunta, yo voté en contra de las privatizaciones, todas, está ahí, en él. Y era mi voto y Anselmo Zule, del PR. Ya. Porque amigos míos, que estaban en el Senado junto conmigo, votaron a favor. Y yo siempre voté en contra de las pesqueras, a pesar de mi amistad con Adolfo y con Andrés. Porque el tema no es de amistad, es de concepción de lo que debe hacerse respecto de tal o cual. Como tiene que hacerse las cosas, como tiene que hacer la política. El punto es,
hay que conversar. Don Bernardo Leighton decía, lo criticaba, mire, se da abrazos con algunos de la derecha, se da abrazos con algunos de la izquierda, y don Bernardo decía, ¿qué tiene? ¿Qué manchado? ¿Qué tiene? Lo conozco, lo aprecio. Sí, claro. ¿Por qué no? No, hay que ser fuerte en las ideas En las ideas. y mantenerse En la ahí, consecuencia. compadre. En la consecuencia. De cabro decía, mire, yo no voy a vender nunca mis ideas ni por $1.000.000. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy nadie me ha ofrecido ni $1 por la idea. ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Qué te parece, Ricardo, el tema de lo que hizo, no sé si la mesa o fue Gabriel Asensio, de haber sacado, digamos, abruptamente al diputado Soto de la presidencia de la Comisión del Trabajo? Un grave error de Gabriel, porque la pasión, yo siempre he escrito y he enseñado, nunca tomes decisiones cuando estés enojado. La primera cuestión es, nunca tomes decisiones cuando estés enojado. Mi mujer, que me ha enseñado mucho, voy a pasar una visita porque me está manteniendo, ¿no? Ella dice, para que haya una pelea se necesitan dos. Cuando yo ando medio cruzado, ahora menos que nunca, porque estoy más viejo, ella no me infla. Y las pocas veces que ella alguna vez pudiera cometer algún eventual error, yo tampoco la inflaría. Claro. Entonces, no hay peleas mayores, ¿verdad? Se producen diferencias de opinión, por supuesto. Eso es. Gabriel Asensio se enojó porque cuando el diputado Soto, en su discurso apasionado, dice que aquí se lo mandó el gobierno y lo están pirquineando, sin lugar a dudas es un exceso. Se equivocó el diputado Soto. Yo, que estoy convertido en un repartidor de buena... No, lo dijo el diputado Soto. Yo le leí sus declaraciones, la publiqué yo en mi Facebook. Sí. El diputado Soto dijo, ¿saben qué más? Yo me excedí. Yo cometí un error, me excedí. Y ocurre que yo les dije a los dos, no he podido hablar con ellos en mi Facebook, y se lo mandé a decir al presidente del partido, porque el presidente del partido lo hizo bien, Chain. Dijo, es legítimo que el diputado pueda tener su opinión en la comisión. Sí, claro. Tan legítimo como después la sala pueda tener una opinión distinta, la sala de diputados pueda votar distinto cuando se está en el plenario, porque hay un trabajo de comisiones. Exacto. Y que luego me pareció muy acertado lo de Chaín en esa materia. Creo que se equivocó cuando respaldó la indignación de Asensio y de otros más, porque se indignaron por las palabras y no le dieron oportunidad a Soto para que pudiera explicarse, y hay que tener valor. Yo lo puse así en una cosa que escribí, hay que tener valor para reconocer que uno se equivoca, ¿o no? Sí. Don Patricio Elwin, en su libro El reencuentro de los demócratas, dice que él se equivocó cuando declaró después del golpe que no había sido obra de los militares, que había sido mejor la declaración de los 13, que encabezó Leighton y otros, respecto de ese tema. Oye, yo vi a los alemanes, yo era embajador en Alemania, y vi a los alemanes ir a pedir perdón a Israel, pues viejo, ir a pedir perdón a Polonia. Yo vi al Papa Juan Pablo II pidiendo perdón por las persecuciones de la Iglesia, viejo, desde todo, desde las cruzadas a la Inquisición, a todo lo demás. Solo los fuertes moralmente son capaces de reconocer su error. Entonces, yo creo que la decisión del diputado en este caso ha sido excesiva, porque su discurso además fue muy apasionado. Sí, sí. Gabriel también es apasionado. Entonces, También. de repente, yo lo he dicho por Dios, a mí me parece más grave que lo de Soto, es que cuando Soto pide a los asesores que ellos tienen, yo hablé una vez con Soto, después no me llamó nunca más, y llegan a plantear estos 10 puntos que a mí no me gustan, pues estos 10 puntos que lo he hablado, ¿se acuerdan? Que se conforman con un 20%. O sea, fíjense, todos los partidos de la oposición habrían votado a favor de la idea de legislar si el gobierno le tira un reajuste de 20% a las pensiones. Una miseria, de acuerdo al documento de ellos, que está publicado en los medios. Yo estoy hablando de lo que aparece publicado en los medios. Los asesores que tienen, yo vuelvo a decir, tengo una muy buena opinión del asesor de los socialistas, la Claudia Sangüesa del Frente Amplio, personas inteligentes, pero ellos son más académicos que políticos. Yo he dicho, mire, no se me pongan a hablar de un ente esto, no se me pongan a hablar de la cotización con fines solidarios. No hay duda que si le tiramos 110.000 pesos a las pensiones con la plata de los empresarios, ahí hay solidaridad, ¿o no? Ahí hay ayuda intergeneracional, ¿o no? Ahí hay más del 20%, 100% de reajuste y 50%. Es que el tema académico es distinto a como lo vemos los políticos. Ahora, yo soy político a lo mejor
pasaba de ¿Y moda. qué te parece, No, Ricardo? no. ¿Qué te parece la propuesta de Jimena Rincón? Bueno, Jimena Rincón, después de haber sido directora de la FP Provida en alguna etapa de su vida, hoy en día ha tomado la bandera de lucha dentro del Senado, digamos, ¿no? Está poniendo condiciones, digamos, al gobierno. Bueno, yo he leído que desde la Carolina Goich a Huenchumilla, la Yasna, todos han pedido, Jorge Pizarro, todos los senadores huelgaquianos han pedido condiciones. Quiero además expresar, yo he tenido muchas diferencias con ella, pero me parece muy bueno lo de la Carolina, de exigirle al gobierno que ponga financiamiento a la ley del tema de apoyo al cáncer. No nos quedemos solo con la letra, porque sacamos con tener, la gente va a comer sopita de letra. ¿Cómo se va a curar el cáncer? ¿Pasándose una receta o con los recursos que hay que destinar para una tarea de ese tipo? Me parece muy bien. No conozco la propuesta específica de la Jimena. Yo tuve mis discrepancias con ella en su momento cuando era directora de AFP. Primero se lo dije a ella cordialmente, como amigo, la aprecio, una cosa de ese tipo. Pero yo tengo la costumbre de dar primero la carita y después, si no me inflan, yo puedo dar opinión. Después se lo dije en una junta nacional. Está grabado. Y ella me dijo, no, tú no tienes por qué meterte. No, yo dije, yo no puedo decidir, pero meterme sí puedo. Después nos encontramos. La Jimena fue una persona clave para ayudarnos en una lucha en que Fuad Chaín fue clave también. Mira lo que es la vida. Mira lo que es la vida. ¿Se acuerdan ustedes la fusión de Cuprum con Provida? Sí, con una Argentum y Provida con otra. Esa fusión era trucha, era falsa. Sí. La denunciamos. Y salimos a la calle, salió a favor. Acusa a FP, que es mi modesta organización, que no la hemos querido organizar más grande porque para entrar a la Feria de Humanidades no estoy. Claro. Nosotros somos 20 personas, que somos algunos profesores de la universidad, otros dirigentes, otras personas que han trabajadores y que nos dedicamos a publicar. No hemos recibido un peso de nadie, la verdad que hasta, como yo cerré mi oficina porque estoy tan viejo ya y tengo que dedicarme recursos a pagar mis cosas, yo cerré todo, pero seguimos publicando cosas. Fuimos y hicimos la denuncia, hicimos marcha, caminamos entre 200, 300, 400 personas. No aparecíamos ni en el eco de Lourdes, nadie nos inflaba, compadre, pero decíamos la lucha de esta, lo demás allá. Nadie, no vi a ninguno de los otros líderes. Sí. El cachorro, sí, de la CUT nos acompañó en varias oportunidades, el presidente de la JDC, que era Diego Calderón, nos acompañó el presidente del Frente Profesional, Ricardo Laví. Yo invité a gente de todos los partidos, no los vi. Y hablábamos en la calle, como huérfano. Yo después con aquí la gente, yo daba clases sobre AFP, ¿sabes tú? En la esquina, entonces iba respondiéndole a la gente, a las cosas, porque yo me he criado en lo que es la conducta de relación con la gente. Pues, uno la docencia también. Además está siempre la docencia de lado. Entonces, yo siempre creo que además que la política es pedagogía, es enseñanza. Así lo aprendí yo de los líderes que me enseñaron a mí. Hay que aprender, hay que estudiar y luego buscar las mejores respuestas. Entonces, cuando tú miras esto, la Jimena Rincón nos apoyó. Y se agarró con Jorge Burgos, que era el ministro del Interior, claro, y con Valdés, que era con el ministro de Hacienda, exacto, y con el subsecretario Alejandro Mico, y con el secretario de la presidencia, que era Nicolás Izaguirre. Todos defensores a ultranza de la AFP y del neoliberalismo. Por supuesto, y la Jimena Rincón tuvo la falda suficiente para poder enfrentarse. Le costó el cargo. Efectivamente. Sí. Y Chaín y los diputados demócratas cristianos le pegaron el cascabel al gato, me recibieron a su camarada, le expliqué, lo tomaron el tema, pidieron comisión investigadora, los demás partidos lo aceptaron, la derecha votó a favor, se constituyó una comisión investigadora, me invitaron a exponer, expuse, y diputados de derecha también se indignaron con lo que estaba haciendo Cuprum y Provida. La Cámara de Diputados aprobó la informe de la comisión donde le sacaba la mugre a esta cosa, pero no siguió más allá. Los diputados demócratas cristianos entonces redactaron con un asesor que tenían muy bueno, un muchacho Vega, yo lo ayudé, a presentar un escrito en la Contraloría pidiendo la declaración de ilegalidad. El actual Contralor, que se ha metido en cada cosa, yo en una lo respaldo, en otras no sé, Bermúdez, había dado una opinión a favor de la fusión, pero tuvo la gentileza de abstenerse de opinar y se lo dejó a la que estaba de subcontralor. No era la que tuvo problemas. Era otra persona. Ya. Para contar la historia, la Contraloría decretó que era ilegal. Si ustedes me dicen eso ha sido modificado, hasta donde yo sé, no. La fusión de Cuprum con Argentum es ilegal.
la fusión de Provincia, eso fue un daño para la finanza chilena de más de 280 millones de dólares. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Entonces, la Jimena Rincón ha tenido el valor. Cuando yo le critiqué su permanencia ahí, me dijo, Ricardo, la ley dice que uno puede ser directores independientes. ¿Ah? Y la ley dice que hay directores independientes. Lo que pasa es que yo me río de esa ley. Yo no creo que haya directores independientes, porque en definitiva soy tan independiente que a la próxima junta no te eligen. ¿No? Entonces, así es el tema. Entonces, me alegro que ella sabe de los temas, tiene un testimonio, y yo prefiero resaltar el buen hecho que ella tuvo, porque le costó su cargo. Exactamente. Sí. Y a Chaín, que se la jugó por entero, e incluso Chaín ha seguido con el tema, y en los tribunales derrotó a la superintendencia de AFP, que juega a favor de la AFP, porque un señor se presentó a pedir que le dieran los datos, cómo llegaban a calcular ellos todos sus resultados, y se los negaron. La AFP se los negó la superintendencia, y Chaín encabezó el proceso, y es el abogado, y logró ya un triunfo en la Corte de Apelaciones sobre el perfil. Perfecto. Amigo mío, bueno, los tiempos son acotados. Hemos estado, aunque no lo creas, Ricardo, más de 2 horas. 2 horas 13. 2 horas 13 minutos de transmisión. Apurémonos un 14. Han quedado muchos temas, financiamiento de la política, partidos, etc. Claro, muchos temas, pero estimo que no va a ser la última vez que Ricardo Almazar nos va a acompañar en estudio. Así que espero tener nuevamente la presencia tuya para conversar de esto y muchos temas más. Así que, Luis, por favor, la despedida. Bueno, darle las gracias a Ricardo Almazar por haber asistido a nuestra invitación. Gracias por haber venido y por habernos instruido un poco más y aprender de tus conocimientos referentes a las AFP y otras cosas más. Y darle las gracias a Alejandro Correa, que está en los controles, a Jorge Osorio y a la radio El Mirador del Gallo, 107.9 del Dial FM. Gracias por habernos escuchado esta tarde y los dejo con don Jorge en su despedida. Antes de escucharme a mí, Ricardo, por favor, las últimas palabras. No, como que la última palabra. No. Yo antes decía, ¿sabes qué más? En mi tumba iban a poner, aquí yace un luchador. Un luchador. Eso es lo que yo quería. Pero después dije, no le pienso pagar gastos comunes a los funcionarios. ¿Cierto? Así que, y para favorecer a mis críticos, mi familia ya sabe que yo quiero que me quemen. Me incineren y luego me tiren en la cordillera. Porque me une a América Latina, que es mi patria grande. Y al mismo tiempo a estos tipos odiosos que me sacan la mugre, y cuando vean la nieve, ya ese viejo canoso fregante. Muchas gracias por la invitación y que sigan teniendo éxito. El país necesita, por favor, un solo pedido: argumentos, no descalificaciones. Exacto, sí. Argumentos. Perdonen, ¿no? Y gracias por... No, gracias a ti, Ricardo, gracias a los auditores que nos están escuchando, que han tenido la paciencia suficiente, porque estos temas, pero insisto, son re importantes para que la ciudadanía los pueda entender de forma más didáctica. Agradecimiento a Alejandro Correa, que está en los controles nuevamente. Alejandro, me sumo a los saludos. Dar las gracias nuevamente a Radio El Mirador del Gallo, que nos permite salir al aire por el 107.9 en el Dial FM y por nuestra señal web www.radioelmiradordelgallo.cl. La próxima semana, sin antes decirle que la próxima semana, Luis, nos acompaña en este estudio o también alguien que viene de la academia, que tú también lo conoces, Ricardo, que hoy en día es parte del movimiento ciudadano, Comunidad en Movimiento, que es el grupo que formó Gutenberg Martínez, Soledad Alvear. Nos acompaña en el estudio de forma exclusiva el ex intendente de la 9ª región, que además fue candidato a diputado, que además hoy en día es académico en la Universidad Católica, y que es cientista político y es panelista de Estado Nacional, Andrés Joanet Valderrama. Así que yo lo conozco muchos años, además cuando yo era embajador, él estaba haciendo su doctorado en Alemania. Imagínate. Le dejo no una pregunta, porque me parece un saludo cordial. Perfecto. Amigos, será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.